Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de las historias más conocidas del mundo, la del nacimiento en el pesebre, pero desde un ángulo un poco diferente. Un ángulo mucho más interno, exacto. Los materiales que tenemos son muy interesantes. Hay una imagen de un pesebre, y luego dos palabras, como en luces de neón: corazón y pesebre. Y la idea es esa, ¿no? Ir más allá de la escena típica de la postal, para meternos en lo que las fuentes llaman la actitud del corazón de María y de José. Claro. No tanto el qué pasó, sino cómo respondieron ellos por dentro a algo que era, pues, extraordinario e incierto. Totalmente. Es que los documentos nos invitan a ver la fe, la obediencia, la confianza, pero frente a lo inexplicable. Es un enfoque casi psicológico, diría yo. Sí. Nos vamos a basar en pasajes de Lucas y de Mateo para entender un poco la mentalidad, la espiritualidad de ellos dos. El foco no es el milagro, es su disposición interna. Perfecto. Pues empecemos a desglosar esto. La primera figura, claro, es María. Los apuntes nos llevan a Lucas capítulo 1. Al momento del anuncio. Justo. Y lo primero que se subraya es que su reacción no es una aceptación ciega, es una pregunta súper lógica, muy humana. ¿Cómo será esto? Claro, es que no está diciendo no. Para nada. Está preguntando por el cómo, por el procedimiento de algo que, seamos honestos, suena imposible. Y esa pregunta es clave, porque demuestra que está presente, que está procesando lo que oye. Pero lo verdaderamente fascinante, y es donde se centra el análisis, es lo que pasa justo después. ¿La transición? La rapidez, dices, la rapidez y la totalidad. Recibe una explicación que sigue siendo un misterio. Y no hay más preguntas, no hay necesito más detalles, nada. Su respuesta es de entrega total. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí es donde el análisis se detiene y profundiza. Usa una frase que me parece potentísima para describir la actitud de su corazón. Dice, no entiende el cómo, pero acepta el para qué. Eso es fundamental. Es que no pide garantías, no pide un mapa. Simplemente se rinde a un propósito que ella siente que es más grande que ella, ¿no? Y fíjate en las palabras que usa, que es algo que las notas recalcan mucho. Cuando dice, he aquí la sierva, se está definiendo a sí misma. Se posiciona. Exacto. Se reconoce como sierva, no protagonista. Piénsalo. En un mundo que te dice, sé el héroe de tu propia historia, ella elige ser una participante en una historia que la supera. Y ese cambio de perspectiva es enorme. Ojo, porque es muy fácil romantizar esa decisión, pero los apuntes son muy claros sobre el costo que podía tener. Bueno, claro. No era un sí en el aire. Estamos hablando de una sociedad donde la reputación de una mujer lo era todo. Un embarazo fuera del matrimonio era una catástrofe social. Totalmente. El riesgo era altísimo. La sospecha de infidelidad, el rechazo de su comunidad, el repudio de José. Legalmente, las consecuencias podían ser terribles. O sea que su sí es un acto de valentía brutal. Brutal. Es una fe que no es ingenua para nada. Pone en juego su seguridad, su estatus, su futuro, todo. Sabe que lo que está aceptando es inexplicable y que probablemente nadie le va a creer. Entonces, la fe no es que le quitara el miedo, sino que su confianza era más grande que el miedo, precisamente. Y por eso el material llega a esta primera gran conclusión sobre ella. La cito. María enseña que la fe no es entender todo, sino confiar plenamente en Dios. No se trata de tener todas las respuestas antes de empezar a caminar. Exacto. Es tener la confianza para avanzar sin ellas, aceptando esa vulnerabilidad. Y esa actitud no fue solo en ese momento inicial. Los apuntes luego analizan cómo mantuvo esa disposición durante todo el embarazo. Que no debió ser nada fácil. Para nada. Nos movemos a otra parte de Lucas, a su canto, el Magnificat. Sí, y este punto es crucial. A ver, ponte en su lugar. Un proceso lleno de incertidumbre, de miradas, de preguntas. Lo normal sería sentir ansiedad, quejarse, tener miedo. Claro. Pero su respuesta, según el texto, es la adoración. Empieza diciendo, engrandece mi alma al Señor. En vez de enfocarse en lo pequeño y problemático de su situación, elige enfocarse en la grandeza de la promesa. Y el análisis de esa actitud es increíble. Dice que ella interpreta su situación no desde el miedo del presente, sino desde la promesa del futuro. Totalmente.
Las notas dicen, reconoce la grandeza de Dios, no la propia. Y añaden algo que me parece una definición de fe espectacular. Ve lo que Dios hará, aunque todavía no lo ve cumplido. Es que es una fe proyectada, ¿te das cuenta? No está solo aguantando, está participando activamente a través de la gratitud, de la adoración, vive en esa tensión del ya y el todavía no. Ancla su bienestar emocional en un futuro que da por hecho, no en sus circunstancias que eran súper precarias. Uf, eso requiere una disciplina mental y espiritual tremenda. Es muy fácil dejarse llevar por la confusión del momento. Sí, sí. Ella parece que levanta la vista y ve el horizonte. Exacto. Y eso nos lleva a la siguiente conclusión del material, que es muy lógica. Un corazón dispuesto sirve a Dios aun cuando el proceso es incómodo o confuso. Su servicio no dependía de que el camino fuera fácil. Para nada. Su adoración continuaba en medio de la niebla. Y esa, quizás, es la prueba más grande. Toda la experiencia de María es muy vocal. Hay diálogo, hay un canto, pero no estaba sola. Y los materiales ahora nos llevan a José. Que enfrentó un dilema completamente distinto. Y su respuesta fue diferente, en la forma no. Cambiamos de evangelio, nos vamos a Mateo capítulo 1. Y la situación de José es, humanamente, si cabe, más difícil. Sí, es verdad. La lógica humana solo te lleva a una conclusión. Pero fíjate, antes de cualquier cosa divina, el texto nos da una pista de su carácter. Dice que era un hombre justo y que para no exponerla, pensó en dejarla secretamente. Detengámonos ahí un segundo, porque eso es crucial. Totalmente. Su primera reacción no es la ira, ni la venganza, ni la humillación pública. Es la compasión. Busca la solución menos dañina para ella cuando él es, en teoría, la víctima. Eso ya nos habla de la actitud de su corazón. Sin duda. Muestra una integridad increíble. Pero bueno, el punto de inflexión es el sueño, claro. El sueño con el ángel. Y aquí es donde la fuente subraya la gran diferencia con María. Con ella hubo un diálogo, una pregunta. Con José, nada. Nada. Su respuesta se describe solo con acciones, no con palabras. Es verdad, el contraste es muy fuerte. El versículo que citan los apuntes es súper directo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y ya, punto final. No hay un necesito otra señal, no hay dudas, no hay nada. Se levanta y obedece. Y el análisis aquí propone algo interesante. Que no veamos ese silencio como pasividad. No es un personaje secundario sin más. Ah, buena idea. Argumenta que su silencio es una forma de fortaleza. Es una obediencia activa, protectora. Su rol no es gestar la promesa, sino ser su guardián. Y para eso, la acción inmediata es más importante que las palabras. Me gusta eso de obediencia protectora. No solo acepta, sino que actúa para proteger a María y al niño. Claro, se casa con ella. Asume una paternidad que no es suya. Y con eso cualquier juicio social. Su reputación también queda en el aire. Sí, él también se arriesga. Por supuesto, el análisis lo describe como justo, compasivo y sobre todo decide obedecer aunque su reputación quedara en duda. Y no pide más señales. Acepta y ejecuta. Y esto nos lleva a la conclusión sobre él, que tiene otro matiz. Los apuntes dicen, José nos enseña que servir a Dios muchas veces es obedecer en silencio. Es una fe más introspectiva, menos verbal, pero totalmente anclada en la acción. No es mejor ni peor que la de María. Son complementarias. Una fe que gesta y una fe que protege. Exacto. Ambas indispensables. Y juntas forman un equipo con una confianza que desafía toda lógica. Bueno, ya tenemos a estas dos personas que han superado pruebas enormes. Y ahora llega el momento de la verdad, el nacimiento. El análisis nos lleva a Lucas capítulo 2, el viaje a Belén, el censo, el viaje agotador y, al llegar, la famosa frase, no había lugar para ellos en la posada. Y aquí el análisis se centra en la actitud de los dos, como equipo. Pensemos en la situación real, más allá de la estampa. Están agotados, ella a punto de dar a luz, y se quedan sin un lugar seguro. La promesa divina culmina en las peores circunstancias posibles, un establo, un lugar para animales. La vulnerabilidad es total.
Después de todo lo que han pasado, uno pensaría que este es el momento de dudar. No, de decir, ¿en serio? Después de todo esto, ¿terminamos aquí? Pero no hay ni una palabra de queja. Ni una, ninguna. Y esa ausencia es lo más elocuente. Las notas lo dicen de forma muy directa. No reclaman mejores condiciones. Aceptan la precariedad y ya. Aceptan y permanecen juntos, confiando. La humildad del entorno no debilita su fe, al contrario, parece el escenario perfecto para que esa fe se muestre en su forma más pura. Su fortaleza interna les permite aguantar la debilidad externa. Más. Extrema. Exactamente. No necesitaban un palacio para saber que aquello era trascendental. Y por eso la conclusión de esta parte lo ata todo. Un corazón dispuesto no depende de las circunstancias. Su ancla no estaba en la comodidad ni en la seguridad. No, estaba en su propósito interno, en la promesa. Y esa convicción era inquebrantable, sin importar lo frágil que fuera todo alrededor. Ok, si unimos todas las piezas, el hilo conductor es súper claro. La gran idea que sacamos de estos apuntes es que ni María ni José entendieron todo. Ni cerca. Para nada. Pero sí obedecieron todo lo que se les pidió. El énfasis no está en la comprensión intelectual, sino en la confianza y la disposición del corazón. Has dado en el clavo. La conclusión final de la fuente es exactamente esa, que lo que se valora no es la capacidad de entenderlo todo, sino la disposición a confiar. El texto termina diciendo que no se buscan personas con todas las respuestas, sino corazones que confíen y se dispongan a servirle. Y eso redefine la historia. Ya no es solo un milagro externo, es un ejemplo profundo de respuesta humana. Y esto nos deja con una última idea, una reflexión que sale de ese concepto de sierva o guardián. Tanto María como José se vieron a sí mismos como participantes, no como los protagonistas. Exacto. Lo cual nos lleva a una pregunta final. Una que trasciende la historia y nos interpela, ¿no? ¿Cómo cambia la forma en que una persona navega la incertidumbre y los desafíos de su propia vida cuando deja de verse como el personaje principal de su historia y empieza a verse como un participante dispuesto en una historia mucho